Soy Beatriz, bienvenidos a esta tercera sesión, lo que es atención psicológica. En un momentito vamos a dar este resumen de la clase pasada. Vamos a ver más relacionado a esta parte de cómo es esta patología o este tipo de circunstancias que se presentan a partir de un proceso de enfermedad. Obviamente estos elementos tienen que ver mucho con la parte adaptativa, ¿no?, de cada una de las características de los procesos de enfermedad. Siempre reconocemos que es de manera individual, ¿no?, de manera pausada, de manera adaptativa, ¿no?, circunstancial, dependiendo el momento o la causa por la que se esté presentando este proceso de enfermedad. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, estos elementos y, bueno, nos daremos cuenta como la parte psicológica en un acompañamiento, en un proceso de enfermedad, bueno, es la base para poderlo trabajar y vivir desde una manera mucho más de esta parte de aceptación, más que una parte adaptativa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a decir que son muchas las personas que se quejan de la medicina que no logra curar sus enfermedades, principalmente en casos de enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos que hablando de un proceso de enfermedad crónico-degenerativa, pues obviamente lo que hace la parte médica es paliar. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad ya está y lo que se va a hacer es que se va a ir generando este deterioro. Entonces, estos son los elementos o las herramientas que se van a estar presentando a partir de la misma. Esto es también debido a que muchas veces se deja de lado una parte muy importante de la enfermedad, como son los aspectos emocionales y sociales. Es decir, pareciera que se enfoca única y exclusivamente, ¿no?, a lo que es la parte física. Sí, es buena, claro, y es la base, ¿no?, darte el medicamento que requieres, ¿no?, todo lo necesario para que entonces tu cuerpo empiece a tener un mejor funcionamiento y en su momento pueda retrasar o sea mucho más lenta este deterioro que se está presentando en la persona. Sin embargo, estos dos aspectos, como son la parte emocional y la parte social, pues claro que se van a ver influenciados en la persona, principalmente en su actitud o en su comportamiento, ¿no? Entonces, decimos que es esta parte de la teología o esta parte de los inicios, de cómo es que se tiene que mantener, cómo es que se mantiene este tiempo, ¿no?, este proceso de enfermedad, ¿no? Y vamos a ver cómo se presenta esta parte de las emociones, ¿no? Pero para eso vamos a ver, bueno, vamos a esta parte de la sesión Atención Psicológica 3. El día de hoy, en este pequeño resumen, vamos a ver, bueno, lo más importante es esto, ¿no? ¿Cuál es esta pequeña introducción? Bueno, la pequeña introducción es que, así como estuvimos viendo lo que es la psicología y la patología, también tenemos que ver un poquito, ¿no?, cómo es que también llega una afectación a la familia. Es decir, no solamente es el enfermo, no solamente todo lo que él siente, piensa, ¿no?, lo que entra en juego, sino también lo que la propia familia o sistema familiar, ¿no?, va a estar participando, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrellevar o llevar a cabo, ¿no?, esta enfermedad dentro de la familia. Entonces, vamos a ver lo importante que tiene el cuidado, ¿no?, del familiar que va a fungir, ¿no?, o tiene ese papel, ¿no?, del cuidador principal. De cualquier manera como se dé, ya sea por dedocracia, como lo podamos decir, o porque él asuma, ¿no?, necesariamente pues este rol o este papel de lo que es el cuidador principal. Entonces, voy a iniciar, ¿no?, con este pequeño, vamos a poner, es una pequeña reflexión que nos lleva a darnos cuenta, ¿no?, qué tan importante es primero aprender a cuidarse uno mismo para entonces realmente poder estar en plena atención, ¿no?, con nuestro familiar, ¿no?, y la situación de enfermedad que está pasando. Recomendación a los pasajeros antes de un viaje en avión. Si hubiera una descompensación durante el vuelo, caerá una mascarilla de oxígeno. Deberá colocarse usted primero y luego atender a otros, aunque ese otro sea su propio bebé. Al escuchar esto es fácil comprender, porque protegerse uno mismo no es egoísmo, sino la mejor manera de proteger a los demás, ¿no? Esta pequeña reflexión yo creo que nos debería llevar precisamente a darnos cuenta que por más que yo quiera estar con el otro, el que yo le quiera apoyar y que sí es bueno que yo quiera estar con él, si yo no aprendo a cuidarme, si yo no aprendo a identificar también y poner estas ciertas limitantes para mi cuidado, pues obviamente yo también me voy a quemar, es decir, yo también voy a presentar este tipo de características donde también va a tener una afectación mi salud.
Entonces, por eso lleva esta imagen o esta reflexión un poquito, ¿no? Darme cuenta. ¿De qué me voy a dar cuenta? Pues que bueno, que para yo también cuidar a alguien más, como es aquí el ejemplo, ¿no? Si la mamá quiere cuidar al bebé, primero tiene que estar bien ella para entonces realmente protegerlo, ¿no? Porque si no está bien cuidada ella, pues también va a ser mucho más difícil, ¿no? Que pueda cuidar al bebé. Entonces, es la misma similitud que vamos a tener, ¿no? En el cuidado del paciente. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Bueno, primero vamos a darnos cuenta. Ya enfermó el familiar, entonces, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué va a pasar ahora que mi familiar enfermó? Pues obviamente vamos a ver que la familia y la vida de la familia va a cambiar, ¿no? Y obviamente las habilidades y obviamente los recursos que tenían esa familia también van a cambiar. ¿Por qué? Porque todo se va a tener que enfocar ¿en qué? En el darse cuenta cómo está, en qué vamos a hacer ahora, qué es lo que necesita, qué medicamentos, qué atención, ¿no? Y entonces se va a empezar a llevar todo hacia una sola dirección, que es ver qué es lo que está sucediendo con la persona, ¿no? Y con la familia en esta repercusión. A partir de ello, pues obviamente la familia tendrá que enfrentar ¿qué? ¿Qué tiene que enfrentar? La realidad. ¿Cuál es la realidad? Que su familiar falleció, que su familiar está en este proceso de enfermedad. Entonces, vamos a darnos cuenta que la realidad, pues obviamente, no es fácil ver que mi familiar no es el mismo, que mi familiar no tiene estos mismos elementos para poder valerse por sí mismo o tener estas mismas características que venía llevando. Entonces, viene también esta, yo le digo que es la pregunta de los 60,000. ¿Quién se va a hacer cargo, no? Normalmente es, no, yo no puedo, yo tengo trabajo, yo no puedo, yo tengo mis hijos, tengo mi casa. Es decir, nadie empieza así de cuenta propia a asumir. Muchas de las ocasiones, cuando no hay de otra, pues alguien dice yo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se da cuenta todo lo que conlleva también este proceso, ¿no? Normalmente vamos a escuchar estas pequeñas frases, es que yo trabajo, es que yo estudio, es que yo no puedo, ¿no? Es que yo ya estoy ya muy grande, es decir, vamos a encontrar muchos tipos de estas frases donde obviamente a veces, dependiendo de las circunstancias de cada persona, se pueden ser válidas. Sin embargo, obviamente, cuando se habla de un proceso de enfermedad, donde es una enfermedad bastante larga, pues obviamente va a haber un desgaste mayor para esa persona, ¿no? Y pues obviamente yo tengo que atender mi casa y mi familia, ¿no? ¿De qué va a depender cómo se va a vivir, este proceso de enfermedad? Pues obviamente dependerá también del rol que ocupa el enfermo en la familia, ¿no? Vamos a decir que si enfermó un hijo, normalmente la mamá es la que siempre va a fungir como esta cuidadora principal, pero obviamente va a repercutir en la atención que se va a tener con los demás hijos, porque mamá no va a estar, mamá ya se va a enfocar más a él, ¿no? Y entonces esto va obviamente a cambiar las relaciones interpersonales que se van a estar viviendo dentro de la familia. Por el contrario, si la que enferma es la mamá o el papá, pues obviamente esto se va a ver mermado también un poquito en la parte económica, en la parte de las relaciones entre los hijos, porque obviamente se tendrán que ver la manera de resolverlo desde este punto. Circunstancias que rodean al paciente, dependiendo cómo es la familia, cuál es su contexto económicamente hablando, de las relaciones sociales, en cuanto a las relaciones, vamos a decir, qué tan amenos son, o si hay ciertos conflictos y a partir de la enfermedad esto recrudece, entonces obviamente esto también va a repercutir en los propios procesos, Y esto se va a durar durante todo el tiempo, antes, durante y en el momento presente de la enfermedad, ¿va? Normalmente es quién es el cuidador principal, ¿no? Es lo que les decía, hay dos maneras, ¿no? ¿Quién es el cuidador principal? Ya sea que yo asuma ese rol y diga, ok, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar, o por el contrario, que a mí me toque por X o Z circunstancia y que te digan, es que tú eres la que estás en la casa, es que tú eres el menor, es que, es así, asumes porque tus hermanos o la misma familia hace, o que te quedes tú, con estas características de que tienes que hacer este cuidador, También está, el que puede ser un amigo, un conocido, que generalmente
ya han vivido la misma experiencia y que ahora está ya con esta experiencia, ¿no? Bueno, entonces obviamente como a lo mejor él ya pasó, su familia ya pasó, pues bueno, entonces nos vamos a dar cuenta, bueno, cómo también estos elementos también van a influir en esta repercusión del proceso de enfermedad. Y ahora vamos a caer en cuenta cuáles son las funciones que tiene que hacer, ¿no?, el cuidador o la persona que funge como cuidador principal. Su función va a ser que es el encargado, ¿no?, hasta cierto punto, ¿no?, o la labor que va a tener es cuando la persona necesita asistencia para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, si es una persona en que ya perdió su movilidad y en que ya no tiene esta autonomía, pues obviamente es desde este traslado, ¿no?, desde moverlo, llevarlo al médico o darle en su momento a lo mejor de alimentarlo o en su momento también donde requiera este aseo, pues quizás si la persona ya no tiene estos elementos personales para poder hacerlo, pues bueno, entonces es donde nosotros tendríamos que buscar, ¿no?, esta parte de ayudarle, y este es lo que haría, o esta es la labor que hace, ¿no?, el cuidador principal, ¿no? Y obviamente, dependiendo las circunstancias en las cómo se encuentre la persona, pues es la labor que va a hacer, ¿no?, en este caso el cuidador. Si es una persona que va a ser totalmente dependiente, pues obviamente la labor del cuidador pues será mucho más ardua y más amplia. Si todavía es una persona que se puede valer por sí misma y a lo mejor solamente el cuidador lo que va a hacer es llevarlo a traslado, estar pendiente de sus citas, pues bueno, quizás la labor será de manera muy diferente. Y entonces vamos a ver que el cuidador principal, ¿no?, es aquel en el que recae parte de la responsabilidad y el cuidado y evolución del paciente. Es decir, él es el que va, el que escucha, que le dice el médico, que te dice te está funcionando, no te está funcionando este medicamento. Es decir, es el que está más al pendiente y de las características en ese punto, ¿no? Dependiendo las circunstancias, en este caso, de la persona que está pasando la enfermedad, si ya no tiene él mismo, ¿no?, esta autonomía para decidir sobre tu tratamiento, pues será él el que asuma esta responsabilidad, el que tenga que también dar estos avisos a quién, a los propios familiares, y en su momento pues tomar una decisión en cuanto al tratamiento de la propia persona, ¿no? Y obviamente junto con la familia son las principales fuentes emocional y social, es decir, este es el soporte para la ayuda o para la ayuda de esta persona que está pasando por un proceso de enfermedad, ¿no? Soporta la mayor parte de la carga física y psicológica del proceso, es decir, si la persona ya requiere obviamente de una ayuda mayor para la movilidad, pues él es el que tiene, que es el que mueve, el que lleva, el que hace, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, obviamente, es decir, es el que le da este soporte emocional a la persona, ¿no? ¿Cuál es? Si está desmotivado, si está pues, de alguna manera triste o si está pasando por un momento, ¿no?, emocional, ¿no?, que está muy vulnerable y frágil, pues él es el que tiene que soportar o dar este soporte, ¿no?, ¿a quién? A esta persona, ¿no?, que está pasando por una crisis o una situación, ¿va? Vamos a ver, ¿no?, estos pequeños aspectos, ¿no?, que tiene que ver mucho con los cambios y dificultades en la vida del cuidador y del acompañante mismo. Así como ya hemos estado, pues de alguna manera atendiendo un poquito, ¿no?, de qué es lo que sucede o cuáles son los cambios que conlleva la vida de la persona que pasa por una enfermedad crónica o degenerativa, pues también nos vamos a dar cuenta que la persona que juega ese papel, pues claro está que también va a tener estas repercusiones por todo lo que le conlleva también a él, ¿no? Es decir, no solamente es estar pues viendo a su familiar que está enfermo, ¿no?, que creo que también es pues de alguna manera una carga emocional porque está viendo su deterioro, está viendo sus afectaciones, ese es uno. Dos, pero obviamente también está perdiendo sus propias actividades, su socialización, quizás a su familia, quizás en un momento determinado hasta su propio trabajo. Entonces, obviamente, son muchos elementos en los que se están viendo afectados, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos puntos en donde más, ¿no?, va a existir estos cambios. Va a ser en la parte familiar, en la parte financiera, en la parte física, en la parte ambiental, en la parte social y obviamente en la parte emocional, ¿no? Es ahí donde nos vamos a dar cuenta,
si se fijan, van de la par, ¿no? También, ¿no? Estos elementos emocionales, psicológicos, en donde también, ¿no?, van a repercutir en el propio enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Muchas de las veces se cree la idea, pues es que él ya enfermó, y entonces él es el enfermo. No. Sí, es verdad que dentro de este contexto familiar hay una persona que tiene una enfermedad. Sin embargo, la familia también se va a tener que enrolar a ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, cuando se ve impactada esta situación dentro de la familia, pues vamos a darnos cuenta que hay una desorganización y cambio de roles. ¿Por qué? Porque si la mamá ya no está, porque tiene que cuidar al papá y entonces tiene que estar 100%, ¿no?, allá afuera, pues bueno, también lo tendrá que hacer, ese por un lado, ¿no? Igual si el que enferma es un hijo, pues bueno, también es esta misma la repercusión que va a tener. Entonces, hablamos que hay este cambio de roles, hay problemas con la pareja, hay problemas con los hijos, problemas de comunicación, es decir, se fijan, se van agregando muchas problemáticas dentro del contexto familiar. Sin embargo, el que lleva la mayor repercusión en este caso es el que está fungiendo este papel de cuidador principal, porque es el que lleva la mayor carga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no?, con esta familia y con este cuidador? Pues nos vamos a dar cuenta que la adherencia a los patrones van a ser muy rígidos, es decir, todo va a ser como yo te dije, las cosas se hacen así, no se va a cambiar, es decir, empezamos a ser como muy estructurados y nos damos la oportunidad que sea un poquito más flexible este tipo de comunicación, ¿no? Una sobreprotección del enfermo, es decir, que no lo dejas hacer nada, lo tienes todo el tiempo ensimismado, ni siquiera el enfermo puede hacer el papel de decir, bueno, yo voy y me tomo medicamento. Entonces, también podemos irnos a este extremo, donde no dejemos hacer nada, ni siquiera en esta parte de la responsabilidad de su propia toma de medicamentos, ¿no? Una conspiración del silencio, es decir, donde no se dice, vamos a decirlo así, no se dice absolutamente nada en cuanto a este pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, es el propio cuidador el que también carga, ¿no?, con todo este silencio y todo lo que provoca tanto en el paciente como en él, ¿no?, esta situación. Vamos a ver ahora esta repercusión tanto en lo financiero como en lo físico, ¿no? Obviamente, cuando se llega a un proceso de enfermedad, vamos a darnos cuenta que no hay economía que alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque las enfermedades cuestan bastante y son bastante elevadas en cuanto a costos también de medicamentos. Entonces, los pagos de servicios médicos, farmacéuticos y terapéuticas, pues bueno, se tendrán que cubrir, pero obviamente esto va a ser también una repercusión dentro del propio proceso. Además, los gastos normales, bueno, se llevan otros cargos pues totalmente diferentes a los que ya se venían realizando, ¿no? Y va a llegar un momento en que obviamente este dinero no va a alcanzar, por lo tanto, y cuando el dinero está limitado, ¿qué vamos a hacer? ¿Sale? Y pues obviamente también va a estar esta repercusión en la parte física, ¿no? Obviamente la persona va a mantener un cansancio totalmente físico, mental, es decir, no descanso, estoy en un constante pensar, ¿no?, en este tipo de circunstancias, dependiendo también puede haber una pérdida o aumento del apetito, problemas de incapacidad para dormir, de descansar, dolores de cabeza recurrentes, puedo enfermar de gripa de manera recurrente o en su momento hay una somatización, es decir, un proceso de enfermedad que yo mismo me estoy causando. ¿Por qué? Porque no puedo hablar. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo somatiza y entonces empieza a enfermar todavía de manera más constante. Entonces, estamos hablando que son elementos que a veces va a pasar en este caso el cuidador principal. También se va a ver repercutidos otros dos aspectos importantes, como son los ambientales y los sociales. ¿A qué se refiere un poquito con la parte ambiental? No me refiero a la parte de lo que hay en cuanto a la parte de la naturaleza, sino a lo que requiere en acomodo dentro de la casa, ¿no? En este caso, del familiar que se va a hacer cargo. Por ejemplo, si en este caso la mamá es la que enferma y le toca hacer el cuidado a una hija o a un hijo, entonces ellos van a tener que trasladarlo a su casa y entonces en su casa pues va a tener esta repercusión. ¿Por qué? Porque van a tener que adaptar su casa ya sea
un cuarto, ya sea la sala o cualquier otro aspecto, donde obviamente esto va a repercutir, ¿no?, en este espacio, ¿no?, del ambiental. Y hablamos también de lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la persona va a tener este aislamiento de amigos, familiares y vida social, ¿no? Va a tener también este tipo de pérdidas de actividades recreativas. Ya no va a tener esta misma posibilidad que venía haciendo antes, ¿no? Es decir, yo voy, salgo con mis amigos, me salgo a pasear, ya no puedo hacerlo, tengo que estar al pendiente de ¿qué? De las necesidades de mi familiar, ¿no? Y entonces, obviamente, hay situaciones y que aquí debemos de estar como muy alertas. Hay personas que hasta pierden este interés o si salen se sienten totalmente desmotivadas, desmotivados, porque se van y están totalmente preocupados, ¿no? Y están entonces constantemente haciendo llamadas con la persona que se quedó. ¿Y estará bien? Y le dieran el medicamento y le darían bien de comer, es decir, nos estamos dando cuenta, ¿no?, también cómo no tienes ni la oportunidad de tener un buen descanso, ¿no? Ni siquiera porque te lo están dando, porque tú mentalmente estás totalmente evocado a ver si sí es cierto que le están dando o si no le dan o no tienen el mismo cuidado que tú. Vamos a ver entonces esta parte de las emocionales, cómo van a repercutir, ¿no?, en este caso en el cuidador, ¿no? Es una situación límite, como lo es una enfermedad crónica o terminal, y los conflictos familiares afloran y pueden influir negativamente tanto en el cuidado del enfermo terminal como en el estado psicoafectivo del cuidador o de los cuidadores. Es decir, cómo se ve esta repercusión también, ¿no?, en la salud, ¿no? Cómo puede iniciar también con este problema de comunicación, de una comunicación asertiva, de cómo pareciera que de por sí si ya había una situación o una diferencia, entonces esto se recrudece todavía más a partir de esta tensión o esto que está viviendo también la familia, ¿no? Y entonces a partir de ello nos vamos a dar cuenta que va a existir obviamente un poco pues de ansiedad, que también la va a pasar, hay un poco de ira, de molestia, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya hay un agotamiento, por lo tanto ya se va a presentar este tipo de circunstancias, ¿no? Está la culpa. Se empieza a sentir culpable, muchas de las ocasiones es que no lo estoy tratando bien, ya le grité, okay. Pero también a veces se cae en cuenta, podemos darnos cuenta que el familiar pues también ya está cansado. Entonces, en ese agotamiento, ¿no?, en el que él está, también llega un punto en que obviamente explota y a veces su explosión es eso, ¿no? Gritar o lanzar cosas o aventar, ¿no? Entonces eso también hace que en un momento determinado pues se pueda sentir culpable, ¿no? Obviamente que se sienta triste, ¿no? Que exista esta ambivalencia afectiva. Por un lado, sí te quiero mucho, quiero estar contigo, te quiero apoyar, pero por otro, la verdad es que ya me siento muy cansado. Entonces lo que quiero es ya no estar aquí o salir corriendo, ¿no? El que se sienta injusticia por este tratamiento que se está dando, dudas y miedos o una negación ante la circunstancia o la realidad que vive obviamente su familiar. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?, en este caso con el cuidador, en donde hay un estrés y una sobrecarga. ¿Cuáles son estas repercusiones a nivel emocional, ¿no?, a nivel psicológico que va a estar pasando en este caso la persona? Bueno, vamos a ver las siguientes, ¿no? La irritabilidad, el sentimiento de culpa, la ansiedad, la depresión, la impotencia, la vergüenza, la tristeza y la soledad. Entonces, vamos a darnos cuenta que también, ¿no?, va a empezar, ¿no?, a, bueno, pues de alguna manera repercutir en esta parte de su salud, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con ello. Cuando se presenta este tipo de elementos, ¿no?, que les digo que sucede, les digo, y se junta no solamente lo que pasa al propio cuidador, sino que se junta también con una circunstancia del enfermo. Entonces esto hace que sea como una bomba de tiempo, en donde lo que se puede presentar en este caso en el familiar, lo que conocemos un síndrome del desgaste del cuidador, o lo que se conoce como el burnout, ¿no? Quizás hemos escuchado acerca del burnout y acerca de todos los profesionales de la salud, que son los que pueden quizás en un momento determinado presentar este tipo de desgaste, ¿no?
por todo lo que conlleva el cuidado. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que todas aquellas personas que juegan o están en un papel de cuidadores, pues obviamente también ellos pasan, ¿no?, por este tipo de situaciones, ¿no?, de actitudes en donde lleva un desgaste del cuidador, ¿no? Entonces decimos que al hablar de la situación de una persona responsable de los cuidados de un familiar, hemos citado la posibilidad de desarrollar un síndrome de agotamiento o un desgaste profesional. En los profesionales dedicados al cuidado continúa de un paciente también pueden surgir estas manifestaciones, ¿no? Lo que les decía, o sea, también está como estas dos formas o estas dos situaciones. ¿Qué va a pasar en este caso con el cuidador? Pues bueno, el cuidador pierde el entusiasmo por el trabajo y las consecuencias. En este caso que se van a ver en repercusión a la salud o a estas situaciones negativas, ¿no? Pese a sus efectos devastadores, el síndrome del agotamiento suele pasar desapercibido, siendo más fácil reconocerlo en otra persona, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos muy enfrascados en el cuidado del paciente, ¿no? Nos olvidamos tanto de nosotros, hay personas que hasta se olvidan de su propio autocuidado, de tomarse sus medicamentos, ¿no?, de llevar también lo necesario, de alimentarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros también debemos de caernos en cuenta, ¿no? Y es más fácil, y acuérdense que siempre ha sucedido, ¿no? Cuando somos el reflejo, quizás vemos en el otro, pero nosotros no estamos viendo también que ya estamos bajo un agotamiento totalmente elevado. Entonces, cuando ya está pasando esto, pues obviamente hay situaciones en las que de manera constante se puede estar pues enfermando, ¿no? Vamos a ver entonces que muchos cuidadores piensan que reconocer ante los demás estas reacciones de estrés es admitir su incompetencia, es decir, no aceptan porque creen que los demás van a decir que a poco no puede con el paquete, que ni que fuera tan agotador poder cuidar, ¿no?, por ejemplo, en este caso a sus familiares. Es decir, empezamos, ¿no?, con todos estos tipos de elementos donde la misma persona se sabotea, donde la misma persona se cuestiona si realmente lo que está haciendo es correcto, ¿no?, en el cuidado de su familiar. Y entonces este desgaste, que es el hecho de estar pensando o de tener estos pensamientos rumiantes, pues obviamente esto no me da la posibilidad, ¿no?, de darme cuenta y decir, todo esto estoy haciendo y también yo requiero de un descanso, ¿no? También es necesario, más allá de todo lo demás, mi cuerpo también lo necesita, mi mente también necesita desconectarse de solamente concentrarse en lo que requiere el paciente, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo puedo hablar con los demás de mi pensamiento, de mis sentimientos, de cómo está mi autoestima, de cómo todo esto se ha venido afectando y también en este aspecto de las comunicaciones con los demás, pues también se va a venir afectado, ¿no? Pero entonces vamos a darnos cuenta que no solamente es, ya sé, yo tengo un síndrome, ¿no?, del desgaste, ¿no?, o del burnout. Lo que quiero hacer es ahora prevenir ese desgaste. ¿Cómo puedo hacerle para no llegar a ese desgaste y realmente dar estas herramientas a la persona de su propio autocuidado? Entonces vamos a ver, el primer punto es el autoconocimiento y cuidado de las propias emociones, ¿no? Creo que tendríamos que iniciar por eso, el reconocer cómo me siento, validarme yo mismo y entonces aceptar esa emoción y expresarle a las otras personas que también están conmigo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Si es verdad, yo estoy al cuidado, voy a seguir en ello, sin embargo, sí necesito que me escuchen. Hoy me siento muy triste, hoy me siento agotado, hoy me siento abrumado, es decir, iniciar también con este descubrimiento de mis propias emociones, ¿no?, y poder realmente salir, ¿no?, y expresar a los demás sin ningún temor, ¿no?, porque es parte también de nosotros esta parte emocional, no solamente soy físico, no solamente, no, esta parte también entra en juego, la parte del desarrollo emocional, qué tanto puedo identificarlos, ¿no? También es importante que para prevenirlo, ¿no?, establezca ciertos límites. ¿Cuáles son estos límites? Pues bueno, ¿qué es la realidad? ¿Hasta dónde puedo hacer yo? Porque si entonces yo también me planteo o hago, ¿no?,
es que yo voy a hacer esto y quiero lograr esto con mi paciente, y si la realidad es que en este momento yo también me siento muy agotada, pues obviamente estas expectativas, ¿no?, se va a venir afectados tanto a mí, que yo puedo enfermar como soy el cuidador principal, como también esto puede repercutir en el cuidado y buen avance en el tratamiento del propio paciente, del familiar que está pasando por esta enfermedad, ¿no? Algo importante también es que si yo estoy fungiendo, ¿no?, como este cuidador principal, ¿no?, debo aprender a separar la vida laboral y personal, ¿sí? Es verdad, en este momento, aunque es mi familiar, pues de alguna manera estoy llevando una actividad que requiere de una responsabilidad. Por lo tanto, mi papel es concentrarme, ¿no?, en lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, conmigo también. Aquí estoy en mi trabajo, entonces ahorita no tengo que pensar en mi familiar ahorita está bien cuidado. O si en su momento es hora de descansar, es decir, que los pensamientos no de alguna manera me atormenten por saber qué va a pasar y qué tengo que hacer al día siguiente, ¿no? Mejorar la comunicación y las habilidades para resolver problemas, ¿no? ¿Qué tanto, no, yo tengo esta posibilidad, ¿no?, de abrirme un poco y de ser mucho más claro en esta expresión emocional, ¿no? ¿De qué manera resuelvo, no? Acuérdense que la resolución de problemas no solamente es decir e imponer, sino también buscar otro tipo de estrategias de una manera mucho más creativa, ¿no?, y darle un mejor sentido y darle mejores características para la resolución de ese problema, ¿no? Entonces, hablamos que la comunicación interpersonal constituye una faceta fundamental en esta atención del paciente y puede causar obviamente un alto nivel de estrés. Entonces, lo que vamos a buscar en este aspecto de la resolución de problemas es tener una mayor claridad de las mismas, es decir, hacer este listado y saber qué está sucediendo, cómo están pasando, de qué manera lo puedo solucionar, o sea, es decir, cuáles son estos elementos con los que yo cuento también para poderlo resolver, ¿sí? Esto es lo que también muchas de las ocasiones se pierde, porque cuando nos enfocamos solamente en la problemática, pareciéramos que solamente estamos viendo hacia la parte de enfrente. Entonces, esto hace también que la resolución de problemas solamente sea focalizadas y entonces no tenga la posibilidad de abrirme y darme cuenta que hay muchas maneras de resolverlo, es decir, que no solamente me enfoque a uno, ¿no?, sino tenga un poquito más, ¿no?, esta apertura. Vamos a ver también que para hacerlo de una manera preventiva, antes de llegar realmente a un desgaste en la persona, tenemos que aprender a ¿qué? A reciclar esas energías. Es verdad, el estrés es algo que aparece cuando nosotros estamos bajo una situación en la que queremos resolver. Entonces, el estrés nos tiene que ayudar a adaptarnos a estas nuevas circunstancias y donde tenga que aparecer y entonces yo pueda resolverlo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, tengo que aprender a regularlo ¿cómo? Dependerá de cada uno, ¿no? Habrá personas que el estrés lo manejen a través de escuchar música, habrá personas que manejen el estrés a través de una actividad física como un deporte o la práctica de algún deporte, o al que le gusta leer, es decir, siempre hay maneras o estrategias para darle una salida positiva a esta energía excesiva que aparece a partir del manejo del estrés, ¿no? Habrá quien en su momento le guste hacer, bueno, relajarse, ¿no?, a través de una meditación, a través de ir a la naturaleza, ¿no?, de buscar estas estrategias, ¿no?, que lo más importante es algo que te ayude a ti o te sea útil, ¿no? Otro de los aspectos preventivos es acrecentar tus redes de apoyo, ¿sí? Es cierto que cuando se pasa por un proceso de enfermedad o la familia está pasando por un proceso de enfermedad, pareciera que entonces todo pues se va reduciendo, es decir, como yo ya no tengo las mismas relaciones interpersonales, porque ya no tengo tiempo, por X o Z circunstancias, me estoy enfocando solamente en mi familiar, entonces esto hace que las situaciones pues obviamente se vean totalmente desbordadas para mí. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda hacer estas redes de apoyo y las fortalece, ¿no?
a lo mejor a través de pedir apoyo al vecino, y si no es al vecino, a lo mejor al conocido, o a lo mejor también, por ejemplo, a mis compañeros a donde asistimos, ¿no?, junto con mi familiar a tomar el tratamiento. Entonces, ellos también pueden ser en un momento determinado o fungir como este juego de rol, ¿no?, ese rol, y que juega precisamente como una red de apoyo. Y si no son los familiares, ya existen muchas instituciones, ¿no?, donde, o asociaciones en donde te pueden dar o brindar precisamente este tipo de ayuda, ¿no?, y donde pueda obviamente ayudarte a ti a reforzarnos en otros aspectos. ¿Por qué? Porque si tú convives con ellos, hacen convivencias, hacen actividades juntos, pues bueno, eso te va a dar otro elemento, otra herramienta importante para ti, ¿no? Bueno, vamos a darnos cuenta también que muchas de las ocasiones las personas que pasan, ¿no?, por estos procesos, ¿no?, en cuanto a la parte preventiva del síndrome del desgaste, pues obviamente pareciera que el sentido a lo que viven, a las cosas, pues se hace mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque su proyecto de vida cambió, la integración de todas estas situaciones que a lo mejor no son positivas, pues tienen que buscar, ¿no?, otra manera de resolver, ¿no? Traje esta pequeña imagen que a veces, bueno, puede ser hasta cierto punto un poco chusca, pero es en la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces la misma persona, ¿no?, que funge, ¿no?, ya como este rol o el rol del cuidador, ¿no?, va y se queja, ¿no?, o busca de alguna manera externar, ¿no?, este cansancio, ¿no? Entonces vemos un poquito en esta imagen, ¿no?, cómo la persona, la señora, ¿no?, que está jugando este rol le dice, ¿no?, disculpe doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para llenar el vacío existencial? Es decir, darnos cuenta qué puedo hacer, dónde puedo encontrar esa ayuda que yo necesito. ¿Para qué? Pues para realmente encontrarle un sentido a lo que estoy viviendo. Porque para el cuidador principal es, vamos, muchas cosas, o en un gran listado, ¿no?, de todas las circunstancias que tiene que pasar, ¿no? El primero, asumir un rol, independiente como haya sido, como le haya tocado, bueno, ese es el primer paso. Segundo, ¿qué tanto estoy perdiendo, no? Perdí quizás mi trabajo, mis amigos, mi estatus, o sea, empezamos un poquito también cómo a ver que esta persona pues también empieza a perder, pierde también esa oportunidad de recrearse, de hacer actividades donde tenga un buen descanso, ¿no? Es más, a veces hasta pierden la oportunidad de dormir de manera plena, es decir, llego, me acuesto y me olvido de todo lo demás, ¿no? No, ¿por qué? Porque tengo que estar atento o atenta por si mi familiar se pone de pie, por si mi familiar está pasando alguna situación en específico, ¿no? Entonces, pues obviamente él también, ¿no?, o ella también va a estar, ¿no?, como en esta situación, ¿no?, o en este contexto, ¿no? Vamos a ver entonces también que para evitar un poquito este desgaste, lo que se puede hacer es permitir que otras personas te ayuden, pero también la persona tiene que aprender a soltar, ¿no? Porque ha pasado, ¿no?, en familias, digo, tristemente dentro de las familias normalmente a veces, y me voy larga, son dos personas las que fungen como cuidadores principales. Realmente solamente hay uno, ¿no? Pero por ahí alguna vez alguien dice, ok, hoy te voy a ayudar, pero solamente te voy a ayudar 2 horas. Ah, perfecto, ¿no? Son 2 horas que te van a saber como oro molido. Sin embargo, la persona que es ese cuidador, cuando se va o está ahí, está constantemente en una llamada. Oye, ¿ya le diste de comer? Ahí te dejé la comida, ¿no? O ya le diste el medicamento, acuérdate que le tocaba. Entonces hablamos que aunque esté recibiendo la ayuda, pues realmente tampoco no logra descansar, porque está todo el tiempo preocupado, angustiado, por si sí es cierto que le están llevando o por si en la realidad se le está dando todo lo necesario a esta persona, ¿no? Otro punto es que tengan en cuenta siempre la posibilidad del ingreso a un hospice o en este caso una casa de descanso, donde por lo menos esta persona pueda estar 2 semanas, es decir, como unas vacaciones para el cuidador y donde realmente se olvide, ¿no?, y se enfoque en su descanso, en su disfrute, en sus actividades recreativas, ¿no?
Entonces nos daremos cuenta cómo esto también puede ir haciendo un cambio, ¿no? También es que cambie sus propias expectativas, por ejemplo, acepte que lo referente a la casa o al trabajo debe correr por cuenta del otro para así poder dedicarse única y exclusivamente al cuidado. Es decir, busca otras alternativas, o sea, no te quedes solo con que yo tengo que hacer el quehacer de la casa, tengo que buscar la parte económica, ¿no? Es decir, tengo que, ¿no?, concentrarme también en otro tipo de circunstancias. Entonces, si la persona también ya se está percibiendo, ¿no?, que no se puede hacer cargo de todo, pues entonces hay que empezar a deslindar, ¿no? Si no es en este caso con un familiar, pues alguien que le pueda ayudar, por ejemplo, alguien que vaya y le ayude a hacer el quehacer de la casa, alguien que le ayude también a lo mejor por la noche en el cuidado del familiar, ¿para qué? Para que ella o él pueda descansar realmente pues de manera plena, ¿no? Y al día siguiente a lo mejor sí tenga la energía suficiente para poder realmente estar ahí. Entonces, en este pequeño resumen vamos a darnos cuenta que la importancia del cuidado, del propio cuidador, es primordial. Si la persona no se cuida, pues muchas de las ocasiones también puede suceder que él sea el que enferme, ¿no? Y entonces, por no darse el tiempo, el espacio, pues obviamente esto puede repercutir también en enfermarse. Entonces, para evitar precisamente el desgaste es preventivo. ¿En qué? En un tipo de actitudes, comportamientos, tanto a nivel físico, psicológico y social. Esto te dará la pauta para no llegar precisamente al desgaste o al burnout. Okay. La tarea del día de hoy y para esta sesión será que ustedes hagan un breve resumen de lo que ustedes comprendieron de toda la temática y va a ser de una cuartilla. Muchas gracias. Hasta luego.